¿cierto? En esta sesión vamos a hacer una comparación con todos los sistemas de arranque que hemos visto, ¿ya? Esta clase va a ser a medida, digamos, de modo resumen, para que podamos establecer alguna diferencia entre los diferentes accionamientos de los motores de corriente alterna. Entonces, nosotros partimos fundamentalmente con lo que era el arranque directo, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué le llamamos arranque directo? Porque va directo a la línea, al motor. Ya, podríamos tener una mejor precisión. Morini, ¿por qué le llamamos arranque directo, así como conceptualmente? Porque no cambia de delta estrella, sino que... Porque a ver, ¿por qué le hacemos arranque directo? ¿Por qué se llamará partida directa? Porque no tiene control tampoco, ¿no? O sea, Sí, tiene control, ese. Porque de la conexión parte al tiro. Porque, no sé... Ah, porque está en el voltaje nominal. Voltaje nominal, ¿cierto? Cuando nosotros conectamos directamente a la tensión nominal, entonces decimos que tenemos un arranque directo, ¿ya? Ahí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el arranque directo? Una de las consecuencias es que la corriente con partida directa toma una magnitud importante para el arranque. Entonces Sí. podríamos decir que tiene un pic que puede ser alrededor de 10 veces la corriente nominal. Por lo tanto, ese pic de partida directa crea problemas tanto de, por ejemplo, de tarifa por sobrecorriente, ¿cierto? Problemas de interferencia, problemas de caída de tensión por exceso de corriente. Entonces, una serie de problemas. Entonces, cuando yo visualizo ese problema y el motor empieza a tener un poco más de potencia, entonces nosotros nos vemos como obligados a establecer una solución. Y esa solución es la partida indirecta. Entonces la pregunta es, ahora, ¿por qué será partida indirecta? Porque se... Obviamente porque no tenemos la tensión nominal, ¿cierto? Entonces ahí aparece el concepto de partidor estrella Triángulo. delta. Entonces, ¿por qué indirecta? Porque con la tensión estrella, la tensión de la bobina es 220 volts y luego se traspasa, ¿cierto?, a la tensión definitiva, que es la de 380 volts. Entonces, cuando ya partimos buscando soluciones a este problema, empezamos a buscar alternativas. La partida indirecta bajo el sistema estrella-triángulo sería una partida, ¿cierto?, basada en sistemas electromagnéticos, ¿cierto? Ahí tenemos contactores, relés, temporizadores, ¿cierto?, que intervienen en este tipo de arranque. Ahora, cuando pasamos a otra tecnología, seguimos nosotros con el tema de partida indirecta, pero ahora con un poquito más de tecnología, ¿cierto? Entonces acá aparecen los conceptos de electrónica de potencia. Cuando hablamos de electrónica de potencia, en partidores suaves vamos a tener que hablar de los conceptos de diristores. Entonces, en esta sesión vamos a ver en primer lugar cómo es que a partir de elementos de electrónica de potencia yo puedo controlar la tensión, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sistemas de estrella-triángulo, lo que hacemos nosotros en general, ¿cierto?, es presentar dos escalones, ¿ya? Primero, ¿cierto?, cuando el motor funciona en estrella, y luego un segundo escalón cuando funciona en delta. Pues aquí tendríamos los 220 volts y aquí tendríamos los 380 volts, ¿ya? Profe, con respecto a eso le quería hacer una consulta. Por ejemplo, cuando uno usa máquinas, como por ejemplo, no sé, una galleta, estas, ¿cómo se llama? Una sierra de banco, por ejemplo, en la casa nosotros usamos generalmente esas cosas y se corta la luz a veces. Claro.
Y es según, porque por ejemplo las maquitas pasa eso, pero en cambio las otras no pasa eso. No sé si será porque tienen más fuerza. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede arreglar ahí para que Bueno, no ocurra? Bueno, la corriente que toma en el arranque va a depender de la carga, ¿cierto? No es lo mismo cortar un listón de 1x2 a uno de 4x2. No, es que cuando la echo a andar, en realidad. ya. Se echa a andar y pum, se corta. Entonces tengo que echarle como 3 o 4 veces y después ya funciona. Bueno, ahí La sierra banco sobre todo. yo creo, lo que yo haría sería medir la corriente, ¿cierto? Ahora, esa operación de la protección tiene que ver quizás con la curva de operación. ¿Qué curva tiene la protección? No me he fijado. Entonces, tengo que Una verla. curva más lenta, entonces. claro, entonces, por ejemplo, este pic que se origina al inicio del arranque de la máquina, ¿cierto? Puede ser tal que la corriente nominal que produce tiene que ver con la curva de operación. Entonces, si tú tienes acá los interruptores automáticos tienen una curva más o menos así. Primero es como exponencial y luego baja, continúa para allá, ¿cierto? Esta curva que detecta el cortocircuito puede operar, por ejemplo, a 3 veces la corriente nominal. Entonces, en este caso, sería una curva EP. Vamos a dibujar una curva C, que sería una cosa más o menos así. Entonces, cuando opera a 5 veces la corriente nominal, entonces sería una curva C. Entre 3 y 5, entre 5 y 7, o cuando tenemos una curva que tiene esta característica, 10 veces la corriente nominal, entonces en ese caso sería una curva D. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? En que, por ejemplo, si tú haces una partida con la ¿cómo se llama? Con la sierra circular y estás tomando, por ejemplo, 7 veces la corriente nominal en el arranque y tienes una curva C, entonces esta protección lo va a ver como un cortocircuito y va a operar. Tengo que Entonces, en verla. ese caso, lo que sería factible Es tener, cambiar bueno, el disyuntor. esta es la curva de carga. Esta es la curva de carga, o sea, el automático, en este caso, por ejemplo, está funcionando con una corriente nominal, una vez la corriente nominal, ¿cierto? Suponte que sean 10 amperes tu protección. Por lo tanto, si tú estás trabajando con una curva B, ese interruptor automático va a ver la falla a 30 amperes, ¿cierto? De Sí. pic, ¿ya? Sin embargo, si tú utilizas una curva C, entonces la vas a ver a 50 amperes. Mm, Y si ocupas una curva D, los vas a ver a 100 amperes. Entonces, depende de la curva de la protección, va a ser, digamos, la operación. perfecto. Esa es la... Ya. O sea, lo que yo veo, digamos, y lo otro sería medir la corriente y ver cuánto es lo que está tomando y a partir de eso tomar una decisión. Ya. Profe, ¿y se puede pescar así el automático y cambiarlo, no? ¿Sí? Pero si dentro de tu casa, pues. Ah, sí. Si tú podís trabajar. Si fuera de la casa, Lo que o sea, pasa- no podís meterte al medidor. Lo que pasa es que aquí tiene que haber una selectividad. Por ejemplo, este me molesta. Por ejemplo, este me molesta. Que es que saque, interpreta las protecciones. Suponte que esta sea la protección general del tablero, ¿cierto? Aquí viene una barra. Supongamos que esta barra tiene un circuito acá de distribución. Supongamos que aquí tiene un diferencial, ¿cierto? Y de acá este diferencial alimenta, por ejemplo, un tablero de comando, ¿ya? Entonces voy a ponerlo hacia abajo, aquí viene mi tablero de comando, ¿cierto? Y aquí tengo la conexión del enchufe que conecta la sierra circular, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener, supongamos un 1 por 10 amperes. Acá vamos a tener un 1 por 10, para hacerla muy simple. Y aquí vamos a tener un 1 por 10. ¿Cuál es la idea de las curvas de operación? Que en realidad, siendo todos de la misma corriente, eso significa que este valor nos da la corriente nominal del automático, ¿cierto? Sí. Este automático, la idea es que en ningún momento se toque con las curvas del interruptor para que no opere, ¿cierto? Ahora, si yo tengo la curva B, ¿dónde lo voy a elegir? Acá, pues. Entonces este sería curva B. ¿Por qué? Porque este va a ver la falla más cerca de la carga, más cerca de la sierra. Entonces en este caso va a haber una falla, dijimos, en 30 amperes.
¿ya? Sin embargo, el resto de la protección no va a haber falla. Va a operar este. Ahora, este debería ser un curva con C. Y este debería ser un curva B. Entonces, para una falla aquí se produce la falla, ahí. Entonces, ¿qué debería operar? Este. Y los otros son dos respaldos, ¿ya? Si existe una falla acá, por ejemplo, en este punto, ahí está el cortocircuito, entonces debería operar este. Ahora, si la falla es una falla franca cerca del empalme, debería operar ese, ¿ya? Pero en esa secuencia. Entonces, la misma corriente, ¿cierto? En diferentes puntos del cortocircuito va a operar diferentes protecciones, ¿ya? Esa es la idea de los sistemas de protección. Profe, tendríamos que usar esa selectividad en caso de que... Es determinar el lugar donde está la falla. Supongo que tú tienes una planta grande, iluminación o fuerza o calefacción, lo que estás determinando con la selectividad es... que te indique a dónde está el sector de la falla. Claro, confinar la falla al lugar preciso. Yeah. Que no sea necesario, por ejemplo, que por una falla acá, que sé yo, que sea como una ampolleta, vaya a botar la protección general. ¿Se fija? Entonces, ese aspecto tiene que ver con la selectividad y las curvas de operación. Entonces, Profe, en este pero ahí caso, usted puso dos curvas, la B, la primera B y la segunda B. ¿No debería haber sido de arriba o no? claro, La principal. Este fue un problema de tipografía. Ya, ahí está. La más lenta. Claro. Pasa que, por ejemplo, algunas veces los empalmes, las compañías, como son subcontratistas, le ponen, por ejemplo, un curva B arriba. Entonces, cualquier máquina que parte, te bota el tablero general, digamos, el interruptor del medidor. Entonces, en parcelas, por ejemplo, realmente hay que ir a la luz, no sé, pues, 1 kilómetro más acá. A mí me pasaba eso. Menos mal que ahora los medidores los pusieron dentro. Que Claro. teníamos los medidores al principio del cerro. Claro. Y tenía, cuando se cortaba la luz teníamos que bajar. Oh, no, era horrible. Entonces, y tú tienes que ver la curva y reclamar a la compañía que te cambie un B a un D. Ese sería lo normativo, ¿ya? No puedes tener un interruptor más rápido a la cabecera de la instalación. No. Ya, ese era los diferentes métodos de partida. Bueno, acá tenemos el caso de un partidor estrella de triángulo. Y estamos comparando el torque, ¿cierto?, que produce la máquina en relación al tiempo. Y vemos que en este caso, cuando tenemos la conexión estrella, ¿cierto?, como la tensión es pequeña, ¿cierto?, entonces el torque es bajo, ¿ya? Entonces hay una relación que vamos a ver más adelante, que el torque, ¿cierto?, de la máquina es proporcional al cuadrado de la tensión. Por lo tanto, ahí se produce una simetría en los arranques que va a ser un punto importante para considerar los partidores suaves. Ya. Acá tenemos la situación que tenemos hasta este minuto en el curso. La primera curva, la curva verde, estamos relacionando la tensión del motor. Como tenemos la curva verde y un arranque al 100%, en este caso estamos hablando de una partida directa, ¿cierto? En este caso, en la curva roja, que tenemos ahí, ¿cuántos escalones ven? Dos escalones, ¿verdad? Aproximadamente el 60% opera el primer escalón, que es cuando yo conecto la conexión estrella y aplicamos a los terminales del motor 220 volts. El segundo escalón, ¿cierto?, lo aplicamos con la tensión nominal. Por lo tanto, partida directa, partida con tensión reducida, ¿ya? Una menor Que sería lo mismo que indirecta, ¿no? Claro, que sería igual que la indirecta. Y ahora, ¿dónde ingresamos? Ingresamos al tercer punto, donde tenemos un arranque suave. ¿Qué significa el arranque suave? Que yo puedo partir con una tensión base, en este caso, generalmente los partidores oscilan en una tensión de partida entre un 30 y un 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ajustar una tensión de arranque para tener, digamos, la tensión suficiente para que el motor entre en velocidad, se mueva, se desplace, ¿cierto? Y a partir de esa tensión, acá hay un algoritmo electrónico, ¿cierto?, que desde t igual 0
hasta este tiempo, ¿cierto? Yo tengo una variación de voltaje, pero esa variación de voltaje, si tú te fijas acá, es una variación tipo rampa. Aumentando ¿Ya? gradualmente. Entonces es un menor esfuerzo para el motor porque lo que estoy haciendo es eliminar estas situaciones traumáticas.